Español 5303. La lingüística aplicada. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. Capítulo 7. Los complementos directos e indirectos. Esquema del capítulo 7. En el último capítulo, nosotros examinamos la estructura sistemática que se encuentra en la formación de las oraciones en español. También estudiamos los varios tipos de verbos, los verbos transitivos, intransitivos, los verbos copulativos y los de clima, y vimos cómo la estructura de las oraciones varía de acuerdo con el tipo de verbo que se encuentra como el núcleo de cualquier oración. También estudiamos los recursos lingüísticos que operan en el español, el orden de las palabras, el uso de las preposiciones y la concordancia. Mediante nuestra discusión, establecimos una fórmula esqueletal básica en el español que se ve a continuación e identificamos la función gramatical de cada sustantivo que se encuentra en relación con el verbo. En el capítulo 7 haremos una investigación más detallada de los complementos directos e indirectos. Empezaremos nuestra discusión al dar una definición del complemento indirecto. Hablaremos de las semejanzas que se encuentran entre el complemento indirecto y el complemento directo. Veremos cómo cambia el significado de los complementos indirectos y discutiremos el uso del complemento indirecto con verbos bidireccionales o de separación. También examinaremos el uso del complemento directo en las construcciones reflexivas y el uso del complemento indirecto con sustantivos inanimados. Veremos cómo el complemento indirecto muchas veces se usa con verbos que tienen tres sustantivos, conocidos como el doer, the done to, and the receiver. Por último, examinaremos un grupo productivo de verbos intransitivos en el español, por ejemplo, gustarle a uno, encantarle a uno y faltarle a uno, en comparación con su contraparte transitiva en el inglés, y cómo este grupo de verbos puede causarles muchos problemas a los hablantes anglosajones. Después hablaremos de los complementos directos en el español. Empezaremos nuestra discusión al dar una definición tradicional del complemento directo. También estableceremos una fórmula esqueletal básica para el uso del complemento directo y la compararemos con la fórmula para el complemento indirecto. Por último, hablaremos de un fenómeno llamado la topicalización o Direct Object Advancement y veremos cómo opera en el idioma. Terminaremos nuestra discusión del capítulo 7 haciendo algunas observaciones generales sobre los complementos directos e indirectos. 1. Los complementos indirectos. A. Observaciones generales. 1. Definición tradicional. El complemento indirecto señala a la persona para quien se dice o se hace algo. Por ejemplo, Juan le dio un anillo a Marta. La fórmula esqueletal básica para esta oración es sustantivo, verbo, sustantivo más sustantivo. Juan, como el doer, funciona gramaticalmente como el sujeto de la oración. El sustantivo que se encuentra inmediatamente después del verbo es el complemento directo y el fragmento a María, a más sustantivo, sirve para clarificar el pronombre de complemento indirecto le que aparece dentro de esta oración. Marta, en este caso, representa la idea o definición tradicional de lo que la mayoría de las personas piensan que es un complemento indirecto, o sea, la persona para quien se hace o se dice algo. 2. El complemento indirecto puede usarse con cualquier verbo en la lengua, literal o figurativamente. La única excepción es el verbo hay o hay que. 3. La única restricción que se encuentre con el uso del complemento indirecto es la compatibilidad semántica. O sea, la oración tiene que tener sentido. Por ejemplo, las oraciones se me ha hecho difícil o le es fascinante. Aunque son gramaticalmente correctas, les parecen un poco extraños a los anglohablantes. B. Semejanzas entre el complemento directo y el complemento indirecto. Construcciones parecidas.
En el español, de vez en cuando es difícil determinar si el sustantivo que aparece en la oración funciona gramaticalmente como el complemento directo o el complemento indirecto. Esto se atribuye mayormente al hecho de que los hablantes nativos muchas veces omiten el uso del pronombre de complemento indirecto en la conversación. Por ejemplo, ayer conocí a la embajadora versus ayer escribí a la embajadora. Estas dos oraciones tienen la misma estructura en la superficie, sustantivo más verbo más sustantivo, y por lo tanto es posible que uno llegue a la conclusión de que la embajadora tiene la misma función gramatical en las dos oraciones. Sin embargo, si sometemos las dos oraciones a una prueba para determinar realmente la función gramatical de la embajadora, veremos que no son iguales. La prueba de distinción que se puede usar es mediante la intercalación de un pronombre de complemento indirecto. Por ejemplo, ayer le conocí a la embajadora y ayer le escribí a la embajadora. Mediante el proceso de la intercalación del pronombre de complemento indirecto, vemos que hemos generado una oración que no se considera gramaticalmente correcta en el español. Ayer le conocí a la embajadora. Ya que el pronombre de complemento indirecto le no encaja bien en esta oración, hemos determinado que a la embajadora funciona como un complemento directo y que no puede ser un complemento indirecto. Se puede decir, ayer conocí a la embajadora o ayer la conocí, pero no se puede decir, ayer la conocí a la embajadora ni ayer le conocí a la embajadora. En fin, al intercalar el pronombre de complemento indirecto en las oraciones, se puede determinar la función gramatical del sustantivo dentro de la oración. Ahora bien, a continuación verán la fórmula esqueletal para el complemento directo. Sujeto más lo o los, más verbo transitivo, más a más sustantivo. Fíjense en que los paréntesis en la fórmula indican que el componente es opcional. Por ejemplo, se puede decir José está en casa o simplemente está en casa, refiriéndose a José. En el español, el sujeto gramatical puede o no aparecer dentro de la oración. El pronombre de complemento directo lo o los se encuentra inmediatamente antes del verbo transitivo. Fíjense en que el pronombre de complemento directo puede referirse tanto a sustantivos inanimados como sustantivos animados. Después del verbo transitivo encontramos la construcción a más sustantivo entre paréntesis y la a se encuentra entre corchetes. Los corchetes también indican que el uso de este componente es opcional o que su uso varía dependiendo de otros factores que se encuentran en la oración. La a en la fórmula a más sustantivo representa lo que los gramáticos llaman la a personal. Por ejemplo, Hermenegilda besó a su hermana. José visitó a sus abuelos la semana pasada. Ahora bien, la flecha con las líneas diagonales que se encuentran en la fórmula indican que el pronombre de complemento directo y el componente a más sustantivo ocurren con una distribución complementaria. O sea, si el pronombre de complemento directo aparece dentro de la oración, no se puede tener a opcional más sustantivo. Por ejemplo, se puede decir Carlos vio a Susana o Carlos la vio, pero no se puede decir Carlos la vio a Susana. Con los sustantivos inanimados se puede decir Carlos vio la película o Carlos la vio, pero no se puede decir Carlos la vio la película. Fórmula para el complemento indirecto. A continuación verán la fórmula para el complemento indirecto. Sujeto opcional más le o les, más verbo, más a más sustantivo opcional. Fíjense en que la fórmula para el complemento indirecto no tiene ninguna limitación en cuanto al uso del pronombre de complemento indirecto y la construcción a más sustantivo en la misma oración. Por ejemplo, se puede decir José le mintió a Eloísa o simplemente José le mintió, pero no se considera gramaticalmente correcta la oración José mintió a Eloísa. Otro ejemplo es, le regalé un coche a Carmen. También se puede decir, le regalé un coche.
pero no se considera gramaticalmente correcta la oración regalé un coche a Carmen. Noten que el pronombre de complemento indirecto no es opcional en las oraciones que tienen un sustantivo de complemento indirecto. Siempre cuando hay un sustantivo de complemento indirecto, hay que tener un pronombre de complemento indirecto que acompaña al verbo. En cambio, la construcción a más sustantivo en la fórmula para el complemento indirecto es el elemento opcional y por lo tanto es el único elemento que se puede eliminar sin generar una oración que se considera incorrecta gramaticalmente. Fíjense en que se puede encontrar a personas que violan esta regla en la conversación cotidiana y que tienden a eliminar los pronombres de complemento indirecto mientras que retienen la construcción a más sustantivo. Por ejemplo, no sería extraño oír a una persona decir dije a Juan o mentiste a José, pero estas oraciones no se consideran gramaticalmente correctas. 4. Solamente las construcciones transitivas son capaces de generar oraciones de la voz pasiva. Una manera de determinar la función gramatical de un sustantivo en una oración es tratar de generar una oración de la voz pasiva usando el verbo en cuestión. Por ejemplo, en la oración me preguntaron sobre el asunto. ¿Es la palabra me un complemento directo o un complemento indirecto? Si convertimos esta oración de la voz activa a la voz pasiva y si la oración que resulta se considera gramaticalmente correcta, entonces se puede suponer que el sustantivo que acompaña al verbo es un complemento directo. La voz pasiva de me preguntaron sobre el asunto sería fui preguntado sobre el asunto. En este caso, la oración que generamos es incorrecta y podemos suponer que me es el complemento indirecto. Otra prueba sería convertir la oración a la tercera persona singular o plural y comprobar si se usaría le o lo en vez de usar me. Ya que la oración lo preguntaron sobre el asunto es incorrecta, tenemos más evidencia de que la palabra me funciona como el complemento indirecto. Otro ejemplo es, Cervantes escribió Don Quijote. Si podemos formular una oración en la voz pasiva con el verbo escribir, por ejemplo, Don Quijote fue escrito por Cervantes, y si la oración es gramaticalmente correcta, entonces el sustantivo que acompaña el verbo escribir es el complemento directo. Ahora bien, en la oración Carlos se murió. ¿Es el pronombre se complemento directo o complemento indirecto? Si se puede decir Carlos fue muerto por los soldados, y si la oración es gramaticalmente correcta, entonces se opera como el complemento directo. El verbo morir es un poco complicado aquí porque algunos hispanohablantes usan la expresión fue muerto para indicar la posibilidad de un homicidio. Por ejemplo, el alcalde fue muerto por los sicarios. 5. Significados del complemento indirecto. Tradicionalmente se define el complemento indirecto como la persona para quien se hace o se dice algo, pero al examinar las oraciones que contienen un complemento indirecto, se nota inmediatamente que esta definición es muy limitada y que no incluye todos los significados que el sustantivo de complemento indirecto puede tener. En esta sección hablaremos de los varios significados de los complementos indirectos. 1. El complemento indirecto con verbos bidireccionales o de separación. El verbo comprar es un buen ejemplo de un verbo bidireccional, ya que se puede comprarle algo a alguien, to buy something from someone, o se puede comprarle algo para alguien, to buy something for someone. Consideramos la siguiente oración. Le compré una mesita a mi vecina. Esta oración puede significar dos cosas. I bought a table from my neighbor o I bought a table for my neighbor. La primera interpretación de esta oración, I bought a table from my neighbor, es la más común. Por ejemplo, es posible que la vecina tenga una venta de cochera y la persona fue a comprar la mesa para su propia casa. En cambio, la segunda interpretación, I bought a table for my neighbor, depende mucho más del contexto de la situación.
Por ejemplo, puede que sea el cumpleaños de la vecina y la persona compra la mesa para regalársela a ella. Para eliminar cualquier ambigüedad, los hispanohablantes muchas veces sustituyen la preposición a con la preposición para, y así se comunica exactamente lo que uno quiere decir. Le compré una mesita para mi vecina, hoy es su cumpleaños y se la voy a regalar. Un ejemplo de un verbo de separación es el verbo quitar. En inglés, el verbo to take away something from someone siempre usa la preposición from. En cambio, en el español, la preposición que se usa es a con un sustantivo. Por ejemplo, el vejete le quitó el juguete al niño se traduce al inglés The old man took the toy away from the child. Los anglohablantes con este tipo de oración tienden a usar la preposición de haciendo una traducción directa del inglés al español y por lo tanto dirían algo así: el vejete le quitó el juguete del niño. En vez de decir The old man took the toy away from the child, la persona dice The old man took the child's toy, sin querer comunicar esta idea. Acuérdense de que en el español la construcción sustantivo más de más sustantivo se usa para indicar la posesión y por lo tanto el juguete del niño indica posesión y no señala el complemento indirecto en este caso. Otro ejemplo de un verbo de separación es el verbo robar. Consideramos las dos oraciones a continuación. Gladys, le robaron el coche a Tomás versus Gladys, le robaron el coche de Tomás. En la primera oración podemos ver la fórmula para el complemento indirecto: sujeto opcional más le o les más verbo más a más sustantivo. En este caso, Tomás a lo mejor está en el carro conduciendo a algún lado cuando de pronto aparece un ladrón con una pistola que le pide el carro. En este caso, esta oración se traduce al inglés Gladys they stole the car from Tom. En la segunda oración no se sabe si Tomás estuvo presente o no en el momento del robo, pero sí sabemos que el coche le pertenece a él. Esta oración se traduce al inglés de la siguiente manera: Gladys they stole Tom's car. Lo que hemos determinado aquí es que en el español los verbos bidireccionales o de separación usan la fórmula para el complemento indirecto y por lo tanto se usa la preposición a, cuando en el inglés se usa la preposición from. El problema surge cuando los anglohablantes traducen estas oraciones directamente del inglés al español y como resultado no comunican lo que quieren comunicar. El complemento indirecto puede usarse en construcciones reflexivas. Una construcción reflexiva es una en que el participante principal de la oración se ve reflejado en otra parte de la oración. Hablaremos más sobre las construcciones reflexivas cuando lleguemos al capítulo 11. Por el momento, consideramos las siguientes oraciones. Póngase el sombrero. En esta oración, el sombrero funciona gramaticalmente como el complemento directo. El pronombre se refleja a la persona para quien se hace algo. Por lo tanto, el pronombre se funciona gramaticalmente como el complemento indirecto. Las construcciones reflexivas pueden interpretarse de dos maneras, literal o no literalmente. La oración póngase el sombrero es una construcción reflexiva literal, ya que la persona realmente se pone un sombrero a sí mismo. En cambio, consideramos la próxima oración. Se rompió el brazo. En este caso, tenemos una construcción reflexiva no literal, ya que la persona no se rompió el brazo a sí mismo a propósito. Se puede decir lo mismo con la oración se quemó el dedo. En cambio, se cortó el pelo puede interpretarse de dos maneras. He got his haircut es una construcción causativa en que otra persona hace la acción. Si la persona quiere que se interprete esta oración literalmente, se puede decir se cortó el pelo a sí mismo o se cortó el pelo él mismo. El complemento indirecto como ente u objeto inanimado. Los pronombres de complemento indirecto también pueden usarse para señalar objetos inanimados. Consideramos las oraciones a continuación.
Le di una patada a la computadora. No le di cuerda al reloj. Le echó una ojeada al libro. Fíjense en que todos los sustantivos de complemento indirecto aquí representan objetos inanimados. Además, todas las oraciones aquí reflejan la fórmula esqueletal básica para las oraciones que tienen complementos indirectos. 4. El complemento indirecto se usa mayormente con verbos que tienen tres sustantivos: el sujeto, el verbo transitivo, más otros dos sustantivos, el complemento directo y el complemento indirecto. Por ejemplo, Iñaki se lo dio a Marta. Juancho le escribió una carta a su padre. En estas oraciones tenemos tres sustantivos: un sustantivo que funciona gramaticalmente como el sujeto, otro sustantivo que funciona como el complemento directo y otro sustantivo que funciona como el complemento indirecto. 5. Los complementos indirectos también se usan con verbos intransitivos. Estas construcciones muchas veces resultan problemáticas para los anglosajones. Por ejemplo, gustarle a uno, encantarle a uno, faltarle a uno, dolerle a uno, molestarle a uno, fastidiarle a uno, etc. La razón por la cual estas construcciones son tan difíciles es porque suelen ser construcciones intransitivas en el español, pero son transitivas en el inglés. Consecuentemente, los anglohablantes tienen la tendencia de usar pronombres de complemento directo con estas construcciones. Al enseñarles estas construcciones intransitivas a los estudiantes angloparlantes, siempre es aconsejable decirles que conviertan las construcciones transitivas en el inglés a su forma correspondiente e intransitiva antes de traducirlas al español. Por ejemplo, con el verbo gustar, I like the book. The book is pleasing to me. A mí me gusta el libro. El verbo quedar, she doesn't have much money left. Not much money is remaining to her. No le queda mucho dinero a ella. A continuación verán otras maneras de convertir estas construcciones transitivas a construcciones intransitivas para que los estudiantes las puedan traducir directamente al español. Los complementos directos. 1. Definición. En sintaxis se llama complemento directo u objeto directo a la función que desempeña un sintagma nominal, un pronombre o una proposición subordinada sustantiva que es afectada de forma directa e inmediata por la actividad del verbo. Pedro come peras. Por ello es un complemento que es seleccionado solamente por los verbos transitivos. 2. Estructura esqueletal. A continuación encontrarán la fórmula esqueletal para el complemento directo. Acuérdense de que en el español la construcción a más sustantivo no puede aparecer dentro de la misma oración con el pronombre de complemento directo. 3. La topicalización o Direct Object Advancement. La topicalización es una construcción muy común en el español donde el sustantivo de complemento directo se antepone al verbo para darle más énfasis al sustantivo de complemento directo. Cuando el sustantivo de complemento directo se antepone al verbo, se requiere un pronombre de complemento directo redundante. Por ejemplo, Carlos besó a Susana. La construcción topicalizada es: a Susana la besó Carlos. Fíjense en que las oraciones topicalizadas son las únicas construcciones en las que se viola la fórmula básica para el complemento directo. Es decir, en las oraciones topicalizadas, el sustantivo de complemento directo sí puede aparecer en la misma oración con la construcción a más sustantivo, si es animado, por ejemplo, a Susana la besó Carlos, o simplemente con el sustantivo si es inanimado. Las alfombras las instalamos ayer. Consideramos la siguiente oración de la voz activa. El niño travieso rompió la muñeca. ¿Cómo sería la oración
si se colocara el sustantivo de complemento directo antes del verbo? La respuesta es: la muñeca la rompió el niño travieso. Otro ejemplo es: vimos a Carlos y a Susana en el parque. ¿Cómo sería la oración topicalizada? La respuesta es: a Carlos y a Susana los vimos en el parque. En este capítulo estudiamos más a fondo las construcciones para el complemento directo y el complemento indirecto. Vimos que los complementos directos e indirectos tienen algunos rasgos estructurales en común y que de vez en cuando se ven iguales gramaticalmente en la superficie. También vimos que el clítico o el pronombre de complemento indirecto es sumamente importante en la formación para el complemento indirecto y que la construcción a más sustantivo para el complemento indirecto es el elemento opcional, mientras que el pronombre de complemento indirecto es obligatorio. También vimos que el complemento indirecto en el español tiene muchos más significados en comparación con la misma construcción en el inglés y por consiguiente el complemento indirecto puede ser muy problemático para los estudiantes anglohablantes. Ejercicios para el capítulo 7. A continuación encontrarán los ejercicios que tienen que hacer para el capítulo 7. Fin del capítulo 7.